Hola mi gente, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, les saluda su amigo y hermano Oscar una vez más. Hoy tengo algo muy importante que contarles. Esta mañana me propuse en mi corazón presentarle el Evangelio a la primer persona que se atravesara en mi camino. Dicho y hecho, a las 6 en punto de la mañana, un joven se subió al bus que yo manejo. Y como aún me quedaban 10 minutos para partir, me bajé del asiento del conductor y comencé a hablarle de Cristo. Él, sorprendido, me miró y me preguntó, ¿estás bromeando? Le dije, no estoy bromeando, estoy presentándote a Cristo. Él dijo, pero que no te has dado cuenta que yo estoy completamente perdido. Lo que me dijo me sorprendió mucho. Le dije, ¿y cómo es que llegas a esas conclusiones? Me dijo, ¿no te has dado cuenta que soy gay, que soy homosexual? Me dice, los protestantes dicen y los católicos dicen que la Biblia dice que los que se acuestan con varones están completamente perdidos. Le dije, ¿así que eres gay? Me dijo, sí. Entonces le dije, ¿y eso qué? Me dice él, ¿cómo que y eso qué? Le dije, claro, ¿y eso qué? Pudiste haber sido un fornicario, pudiste haber sido un adúltero, pudiste haber sido un borracho, pudiste haber sido un mentiroso. Le dije yo, el ser homosexual simple y sencillamente fue el camino que tú elegiste. Pudiste haber elegido otro camino, pero desgraciadamente, desafortunadamente, elegiste ese camino. Me dijo, no te entiendo. Le dije, mira, Isaías capítulo 53, versículo 6 dice que todos nosotros, pero absolutamente todos, nos descarriamos como ovejas y que cada cual se fue por su camino. Así que cuando nos alejamos de Dios, cuando nos separamos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, cada quien se fue por el camino que él quiso. Y desafortunadamente ese fue el camino que tú elegiste, es el camino de la homosexualidad. Le dije, mi camino no era el homosexualismo, yo no era homosexual, yo no era gay, pero era un mentiroso, era un ladrón, era un borracho. Así que mi pecado no era más grande que el tuyo, amigo mío, le dije. Y tu pecado no es más grande que aquel que era mi pecado, de la mentira y del robo. No. Porque tanto como mi pecado, al igual que tu pecado, nos iba a llevar al mismo lugar, a la perdición, al lago de fuego. Él, muy sorprendido, me dice, ¿puedes explicarte un poco mejor? No te entiendo. Le dije, mira, las personas que te dijeron que tú ya estabas condenado por el simple hecho de ser homosexual, te juzgaron, pero no te juzgaron con justo juicio. No te juzgaron justamente. Me dice, ¿cómo sí? Le dije, porque en la misma porción bíblica donde dice que los que se acuestan con varones no heredarán el reino de Dios, también dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. También dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. También dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. También dice que los afeminados no heredarán el reino de Dios. También dice que los estafadores no heredarán el reino de Dios. Entonces le dije, simple y sencillamente ese fue el camino que tú elegiste. Muchos elegimos el camino de la fornicación, muchos elegimos el camino de los adulterios, muchos elegimos el camino de la borrachera, muchos elegimos el camino de la mentira, pero todos esos caminos nos iban a llevar a un solo lugar. ¿Cuál? El de la perdición, al lago de fuego. Le dije, amigo mío, así que tu pecado de homosexualidad no es más grande que el pecado de aquel que fornica. No es más grande que el pecado de aquel que adultera, de aquel que roba, de aquel que es borracho, de aquel que miente. No es más grande. Porque todos llevan al mismo lugar. Se me quedó mirando y me dijo,
¿Qué quiere decir eso? Le dije, lo que quiere decir es que todavía tienes esperanza de salvación y vida eterna. Me dice, pero si a mí me han dicho que yo ya estoy condenado, que estoy perdido. Le dije, la misma porción bíblica donde dice que el fornicario, el adúltero, el ladrón, el mentiroso, el que se acuesta con varones, no heredará el reino de Dios. Ahí dice, no heredarán el reino de Dios. No dice que no heredaron. Y tampoco dice que no están heredando el reino de Dios. Dice que no heredarán. Está en tiempo futuro. Así que siempre que hay vida hay esperanza. Le dije yo, tienes oportunidad todavía de salvación y vida eterna. Me dijo, ¿y qué puedo hacer? Le dije, lo que puedes hacer es lo mismo que hice yo. Admitir que eres un pecador y que tú no puedes apartarte de tu pecado por ti mismo, que tú necesitas que alguien te ayude. Le dije yo, y para eso vino Cristo a este mundo, para pagar por tu pecado de homosexualismo y también a pagar por mi pecado de la mentira, de la borrachera y del robo. Él vino a pagar por los pecados de todos. Entonces le dije, lo único que nosotros tenemos que hacer es admitir eso, de que andamos practicando este pecado, de que vivimos atado a este pecado. Venir a Cristo Jesús, entregarle nuestra vida a Él, aceptar que somos pecadores, pedirle perdón y pedirle que venga a nuestra vida para que Él nos ayude, para que Él nos limpie con su sangre y así podamos tener salvación y vida eterna. Porque la salvación, le dije, está en Cristo Jesús. El regalo de la salvación Dios lo envió a través de Cristo Jesús. Solo a través de Él podemos tener salvación y vida eterna. Me preguntó, ¿y qué puedo hacer después de que yo me arrepienta, pida perdón y vuelva a pecar? ¿Habrá la posibilidad de que vuelva a hacerlo? Le dije yo, existe la posibilidad. Porque nosotros tenemos por dentro una naturaleza pecaminosa que siempre nos va a instar a pecar. Pero lo bueno y lo lindo, lo maravilloso es que de hoy en adelante, después de que le entregues tu vida a Cristo, no vas a luchar solo. Hoy vas a tener a alguien a quien ir cuando te sientas tentado a cometer el mismo pecado. Y ese es Cristo Jesús. Tú no tienes las fuerzas, al igual que yo tampoco las tenía. Tú no tienes la fortaleza, al igual que tampoco yo las tenía. Pero para eso está Él. Para que vengamos a Él y le digamos, Señor, soy un simple humano. No puedo, no tengo la fuerza, no tengo la fortaleza. Ayúdeme a vencer esta tentación. Porque la tentación va a llegar a tu mente. Y en ese momento es de reprenderla en el nombre de Jesús. Y se desaparece. Pero en muchas ocasiones vamos a acariciar ese pensamiento que llegó a la mente, esa tentación que llegó a la mente, la vamos a acariciar tanto que vamos a caer en el pecado en el cual hemos pensado. Pero no debemos de llegar hasta ese punto, le dije. Sino que cuando el pensamiento venga, es de ir al pie de la cruz y mirar a aquel que murió en la cruz y decirle, Señor, tú ya pagaste por mi pecado. Ayúdame a no caer en él nuevamente. Cuando le dije eso, el muchacho se alegró, se puso muy contento. Me dijo, entonces no estoy completamente perdido. Le dije, no, mi amigo, todavía no estás perdido. Todavía no se ha terminado todo, Cristo no ha venido, significa que todavía tienes esperanza. Él andaba bien confundido diciendo que ya no tenía salvación por la mala manera que le habían presentado el Evangelio, por la mala manera que le habían predicado. Habían venido a juzgarlo y a señalarlo, a decirle que estaba completamente perdido. Pero no es así. Así que se despidió. Cuando se bajó del bus me dijo, hablaré con mi tía que es cristiana y posiblemente iré con ella a la iglesia. Y si no, me dijo él, te veo el próximo sábado y hablaré contigo acerca de estas cosas nuevamente. Así que se fue muy contento. Yo les pido que oren por él, se llama Franklin, para que Dios le dé fuerza y le cambie los pensamientos y él venga a sus caminos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pase buen día.